Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Hola, buenas tardes. Buenas, ya con ganas de Semana Santa todos, ¿no? Y todas. Pues nada, perdonad que justo acaban las clases de contabilidad, ya sabéis, las cosas importantes y las complicadas son las que luego requieren un poco más de tiempo. Así que vamos a ponernos ahora con lo que nosotras nos toca y bueno, porque a ver si nos diera tiempo y a finalizar el tema, si no, nada más volver descansando lo acabaríamos seguramente la primera jornada, ¿vale? Por intentar ayudaros de cara a muchos de vosotros que tenéis el proyecto, ya sabéis que dentro del proyecto hay una parte que habla sobre un informe de digitalización. Y es que justo uno de los RAs que requiere este módulo de digitalización aplicada a los sectores productivos habla justo de eso, de los proyectos de digitalización, ¿no? De esas medidas que pueden llevar a cabo las empresas en este entorno de digitalización. Entonces, lo que vamos a hacer es priorizar ese RA respecto al otro que nos queda de las revoluciones industriales y así os servirá a vosotras para poder tener un poco más de idea, ¿no? De lo que podéis o no, de esos tips, os dar sugerencias, ¿no? Para poder que podáis incluir dentro de vuestro proyecto, aparte de que además el módulo de digitalización lo requiere, que lo manejéis. Así que, bueno, pues intentar, ya que hay que verlo, pues lo hacemos cuanto antes para que podáis vosotros utilizar luego toda esa información para vuestro proyecto. Entonces, por finalizar el tema, bueno, nos trae una serie de puntos. Ya si os acordáis, el último día hablamos sobre las ventajas del cloud computing, ¿no? De todas esas ventajas que nos ofrecía este mundo en contratar servicios de hosting en servidores que estaban alojados en algún sitio que se denominaba nube y que podíamos acceder a ella gracias a que teníamos internet, ¿no? Hablamos de todas las ventajas y una de las ventajas que hablaba, que fue la última en la que nos quedamos el último día, era lo relativo a las copias de respaldo y recuperación tras fallos, ¿no? Al final, pues el hecho de poder guardar esa información en la nube nos permitía que, gracias a esa tecnología que estos proveedores utilizaban, pueden hacer copias de seguridad de todos los recursos digitales de la empresa que nosotros tenemos alojados ahí, pues ya sean nuestras aplicaciones, nuestras páginas web, nuestros documentos, nuestra propia base de datos de clientes, ¿no? O todo aquello que consideramos muy importante, como por ejemplo nuestras fotos personales o nuestros documentos también personales, ¿no? A lo mejor pues, una declaración de la renta que digas, mira, lo alojo ahí, así ya no se me pierde, ¿no? O unas escrituras o algo así. Bueno, pues al final, esa tecnología que ellos ofrecen dentro de ese servicio posibilita que se garantice que esa información esté protegida frente a pérdidas, fallos de hardware, ¿no? Pues al final, si se rompe el servidor donde está alojado, pues ellos ya, gracias a que tienen varios servidores donde guardan esa misma información, nos permite recuperarlo, a pesar de que justamente el servidor principal, donde en el origen esté guardando esa información, pues como gracias a que se hace esa copia en varios servidores, se permite que eso sea esa copia de respaldo, ¿no? Y se pueda recuperar pues, tan pronto sea posible y cuando sea necesario. Entonces, por entrar un poco más en este mundo del backup, porque claro, el término técnico es de esas copias de seguridad o copias de respaldo, es backup, ¿vale? Para que lo sepamos todos. Que no deja de ser, pues eso, una copia de seguridad. Y dice que es una copia de datos de la empresa que se guarda de forma separada de la original y que se permite recuperar información si se pierde o se daña el archivo original. Es decir, yo contrato mis servicios de hosting, alojo mi página web donde vendo mis productos en un servidor en la nube. Y ese servidor, pues justo seguramente sea el que más cerca, está en un centro de procesamiento de datos, que será justamente el que probablemente el que esté más cerca de donde yo esté. Bueno, pues ese proveedor de donde yo he contratado ese servicio ya se encargará de hacer copias constantes en otros servidores que están alojados en otros centros de procesamiento de datos, por todo esto que hablamos en su día, pues si ocurría una hecatombe o una catástrofe o simplemente algo medioambiental como una inundación o un incendio, ¿no? Pues para intentar asegurarse. Exacto, entonces pues nos tenemos que asegurar, entonces hay varios centros de procesamiento distribuidos en distintos territorios con el fin de proteger más la información, ¿no? Entonces, aquí saqué un ejemplo de proveedor, es una empresa de mercado
que bueno, pues encontré ese anuncio para que veáis un poco cómo ofrecen esos proveedores estos servicios de backup. Os lo voy a enseñar, si funciona, ya sabéis que esto a veces no funciona. Un vídeo muy breve, simplemente para que veáis que pues ahora cuando aparezca un anuncio en algún sitio con la palabra backup, que sepáis que es lo que justamente se refiere a esto, ¿vale? Un backup, también conocido como copia de seguridad, consiste en crear copias de los datos originales para guardarlos y protegerlos contra posibles pérdidas. Estas copias adicionales se almacenan en un lugar seguro, ya sea un dispositivo de almacenamiento físico como discos duros externos o en la nube. El objetivo de realizar un backup es garantizar la disponibilidad de la información en caso de que los datos originales se pierdan, se dañen o sean comprometidos por errores humanos, fallos de hardware, ataques cibernéticos o desastres naturales. Asimismo, el backup es fundamental para la seguridad y la continuidad de las operaciones tanto para individuos como para empresas, ya que permite que los datos críticos puedan ser recuperados y restaurados de manera rápida y eficiente. Existen varios tipos de backup para la protección y recuperación de datos. El backup completo consiste en realizar copias de seguridad de todos los archivos y datos en un sistema en un momento dado, lo que garantiza una restauración completa en caso de pérdida total de datos. El backup incremental solo guarda los archivos que han sido modificados o agregados desde el último backup, lo que reduce el tiempo y el espacio de almacenamiento necesario para realizar las copias de seguridad. El backup diferencial guarda solo los archivos que han cambiado desde el último backup completo, lo que agiliza el proceso de restauración al combinarlo con el backup completo más reciente. El backup en la nube permite almacenar copias de seguridad de forma remota en servidores online, proporcionando una capa adicional de protección contra la pérdida de datos debido a desastres físicos o robos. Hacer copias de seguridad en las empresas es muy útil porque protege la información importante y asegura que el negocio siga funcionando en caso de que surja un problema de pérdida de datos. Los datos guardados en una copia de seguridad son datos importantes. Pueden incluir información financiera, como registros de transacciones, facturas y estados de cuenta, que son vitales para la gestión financiera y la presentación de informes. Además, es crucial respaldar datos operativos, como inventarios, listas de clientes y proveedores y registros de empleados, que son fundamentales para mantener las operaciones comerciales en funcionamiento. Los documentos legales contractuales como contratos, acuerdos y licencias también deben incluirse en el backup para garantizar la conformidad con las regulaciones y para proteger los intereses legales de la empresa. Protege tus datos con un buen backup. Conoce y prueba gratis el backup de Arsis. Arsis, la tecnología cercana. Bueno, es un ejemplo de un proveedor de servicios, ¿no? Al que podemos nosotros contratar para que nos garantice pues, esa seguridad de esos datos tan importantes que tenemos de nuestra empresa. Entonces, ¿por qué es tan importante este backup en las empresas? Lo hemos visto un poco en el vídeo, como vendían los beneficios el proveedor, así es que se llamaba. El proveedor de este servicio contaba con sus ventajas, ¿no? Sus beneficios. Bueno, pues al final lo que se intenta con esta funcionalidad o este tipo de servicios es evitar esa pérdida de información con errores, virus, fallos técnicos, ¿no? Pues, si de repente entra un virus en mi servidor, pues yo lo que intento es, desde luego, lo primero, formatear todo para intentar eliminarlo y que me haga daño, pero luego, claro, tendré que tener un punto de partida. Entonces, tiro de un backup a una fecha en la que sé que el virus no está ahí, de tal manera que puedo recuperar, a lo mejor no puedo recuperar lo que he hecho el último día porque no sé exactamente a la hora que me entró el virus, pero bueno, me hago una idea, entonces, bueno, pues al menos que solamente pierda lo del último día. Eso me cumplir obligaciones legales de conservación de documentos. Ya sabéis que hay una serie de exigencias, ¿no? Para almacenar determinada información y a lo mejor toda esa información que me requiere pues, a nivel de cliente, por posibles inspecciones, auditorías. No puedo almacenar todos esos documentos de todos los clientes en un equipo, en un ordenador. Entonces necesito una memoria externa más amplia, con una mayor capacidad para poder guardar esa información. Bueno, pues esa información, ¿por qué no la guardo en un servidor que está en la nube? Bueno, pues
Si además si la guardo, sé que la voy a tener ahí y sé que si dentro de 4 años me viene una inspección, si la guardo en un disco duro externo, pues mira, lo metí en un cajón y ya sabes dónde está el cajón. En cambio, si lo guardo en la nube, sé perfectamente que voy a poder acceder a él, ¿no? Y luego también mantener continuidad del negocio. Bueno, pues eso viene en relación a lo que hemos venido hablando desde el principio del tema. Al final, si yo guardo la información en un ordenador y ese ordenador se rompe, pues es que no puede ser que mi empresa no pueda continuar con su negocio tal y como está establecido. Bueno, a lo mejor no sé si es el mejor ejemplo, pero a lo mejor hace una página web. ¿Vale? La página web justo la tengo almacenada en un servidor que tengo en mis oficinas y justo ha entrado una dana y ha acabado con el servidor y ha dejado de funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo sigo yo con mi negocio? ¿Cómo le doy continuidad a mi negocio si de repente la página web en la que yo vendía mis productos ya no la tengo? Porque claro, el servidor ha dejado de funcionar y ya no puedo prestar este servicio, ¿no? Bueno, pues eso al final, si lo guardamos a nube, pues es una manera de mantener esa continuidad del negocio. Es como, por ejemplo, que yo estoy en la práctica en el estudio contable, ¿Sí? ellas tienen copia de seguridad del programa CGI, que si no hacemos esas cosas, bueno, sé, tampoco sé toda la historia, pero hacen porque si no se van a por culo otra vez. Pues exactamente, eso sería la continuidad del negocio. Muy bien. Tenemos el físico, pero también los dos cosas. Exacto. Luego también la nube facilita las copias de seguridad, ¿no? Porque al final es mucho, ya hablamos de ese Word SSD cuando trabajamos en la nube, que tenía ese autoguardado por defecto, ¿no? No sé si os habéis fijado ya en esa pestañita del propio documento. Bueno, pues al final dice guardado automático y regular de los datos, está constantemente guardado. También las copias se almacenan de manera segura y de manera redundante en varios sitios para poder recuperarlos en el caso de que uno de esos sitios falle. O acceso para recuperación inmediata desde cualquier lugar. Simplemente ya descuelgo un teléfono o escribo un correo a mi gestor del servicio y le digo, oye, necesito que me recuperes este dato, que fíjate, soy yo una manaza si me lo he cargado, ¿no? Pues eso también se ofrece dentro de esa funcionalidad, de ese servicio. Luego también las ventajas de la copia de seguridad en la nube, pues frente a la protección frente a la pérdida de datos, ¿no? El cumplimiento de la ley, por eso que hablábamos de que se requiere muchas veces conservar documentos pues, ante posibles reclamaciones mismamente de los clientes, ¿no? Acceso remoto y recuperación rápida, pues eso es lo que os he dicho, te van al gestor del servicio y lo necesito ya, pues lo normal es que te lo faciliten. Reducción del riesgo y costes en incidentes, claro, al final si se rompe el hardware o se rompe el equipo, pues al final el coste ya no solamente aparte de que se te rompe, ¿no? Y tienes que andar encargándote de que tu equipo esté siempre al 100%, en cambio de la otra manera lo delegas directamente al proveedor del servicio, sino que además el tiempo de que se rompa con todo lo que conlleva, ¿no? Pues todo eso. Entonces, si una empresa tiene facturas de los últimos 10 años que la ley obliga a guardar, perder esos archivos sería un problema legal y económico. En cambio, con la nube, esas copias se guardan automáticamente y se pueden recuperar en minutos, para que veáis el alcance y el beneficio que esto supone. Y luego también, importantísimo, que no nos podemos olvidar, el backup para proteger los datos ante ataques cibernéticos, que ya os lo he anticipado un poco antes, ¿no? Los virus, los ransomware, los malware, pueden bloquear determinados archivos, pedir un rescate, ¿no? O incluso destruirlos también para hacer daño. Entonces, si yo tengo un backup en la nube, pues las copias de seguridad permiten recuperar esa información rápidamente, ¿no? Pues al final formatear todos tus sistemas y restablecerlos recuperando el último backup que tú creas que está limpio, ¿vale? Esto es como, por ejemplo, con los teléfonos móviles, ¿no? Seguramente todos, o conoces a alguien, seguro que ha cambiado de teléfono móvil, lo que haces es una copia de seguridad, te compras un teléfono y descargas esa copia de seguridad, y normalmente cuando tienen el mismo sistema operativo, si tienen lo de Apple a Apple o de Android a Android, ¿no? Simplemente metes tu cuenta de Google o metes tu cuenta de Cloud, entonces tú puedes descargar esa copia de seguridad y directamente pues se te vuelven a habilitar las aplicaciones pues, tal y como la tenías definida. Eso es, por ejemplo, un ejemplo también de backup.
Pues con la seguridad que pasa exactamente lo mismo, funcionaría igual, ¿no? Yo sé que mi virus me entró a las 12 de la noche porque abrí un correo que me decía premio de la lotería para ti, que era un poco sospechoso, pero aún así yo ando muy desesperada, porque si me venía muy bien ese dinerito y me arriesgué, ¿no? Pues yo sé perfectamente que ese correo lo abrí en ese momento, que luego a partir de ahí vino la catombe, entonces lo primero que puedo hacer es llamar al gestor del servicio de la nube y decirle, mira, me ha pasado esto, voy a formatear todos mis sistemas, necesito que una vez que están limpios, una vez que están desde cero, me restaures ese backup a fecha del día de antes, vamos a poner a las 23:45, ¿vale? Porque sé que justamente el correo lo leí, no sé si a las 12 o a las 12:05, pero bueno, vamos a poner un marzo de 15 minutos, no creo que haya mucha pérdida en ese momento. Vale, pues eso funciona igual. Y luego también la nueva hace copias automáticas y redundantes aumentando la seguridad. Está dentro del activo del propio servicio que ellos ofrecen. Esas copias es como está intrínseco en el propio servicio, ¿vale? O sea, no es algo a mayores que tengas que controlar probablemente por todo el tema de la seguridad, ¿vale? Y luego, pues eso, al final, pues el backup es la mejor defensa contra los ataques que pueden dejar tu empresa sin acceso a sus datos, ¿vale? Es bueno tener un buen antivirus, pero bueno, es que los antivirus a lo mejor también se pueden poner cosas, ¿no? Pues también es otra medida de seguridad, no solamente es algo con el que yo me siento más cómodo porque no voy a perder la información, no, es que además a mayores es una medida de seguridad que hay que valorar, como cualquier antivirus o cualquier otra herramienta relativa a la ciberseguridad. ¿Y cómo pueden mejorar los servicios de la nube? Porque claro, hasta ahora hemos estado hablando de todos los beneficios que parecía yo aquí una comercial vendiendo la nube, como si yo trabajara en la nube de Amazon o la nube de Microsoft, ¿no? Pero bueno, claro, al final esto, como todo, pues tiene sus carencias. No crees que es un servicio totalmente perfecto. Si fuera tan perfecto, ya lo tendríamos todos. ¿No? O sea, tiene sus cosas que también hay que valorar y que claramente los proveedores de estos servicios tendrán que ir trabajando en los próximos años porque para determinadas situaciones como empresa puede llegar incluso a ser limitante, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué pueden mejorar estos servicios a la nube, porque a día de hoy se quedan un poco cortos, ¿vale? O tienen esas carencias. Vale, ¿cuáles son los desafíos de la computación en la nube en lo que tendrán que trabajar estos proveedores para poder optimizar su servicio, ¿vale? Pues por un lado, la alta latencia. ¿Qué significa eso? La latencia es el tiempo que tarda un sistema en responder a una solicitud después de recibirla. ¿Qué pasa? Esto, bueno, seguramente los que trabajáis con Excel y con Word en la nube, no, ya no digo con una licencia de Microsoft, que bueno, pues eso tiene una relación con Google en el local, pero este que es gratuito, no sé si os habéis fijado que a veces como tiene ese retardo, que tiene como un retardo en aplicar, tú mandas la orden y no es como instantánea. Me pasa lo mismo, pero con Google Drive cuando tengo que hacer los documentos a veces se queda un poco retardado. Pues eso es una de las limitaciones que tiene la nube, que existe una determinada latencia. Y a lo mejor nosotros como usuarios de un Word o un Excel pues podemos esperar, pero ¿qué pasa? Es que hay determinadas tareas, sobre todo a la hora de imaginar, pues que sé, de estar comprando y justo la página está alojada en la nube. Bueno, pues hay determinadas tareas que requieren respuestas en tiempo real. Entonces, esa latencia, que existe ese retardo, que nosotros lo asumimos porque al final no es vida o muerte, pero puede suponer un determinado problema. Entonces, es algo en lo que van a tener que trabajar los proveedores de servicios en los próximos años si quieren mejorarlo, ¿no? Luego también dice que otro de los desafíos es la necesidad de mayor ancho de banda, ¿vale? A ver, nosotros si lo miramos desde el punto de vista de particular, pues a ver, para nosotros, para una persona o para las otras personas que viven en casa, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Imaginad una empresa en la que trabajan 1000 personas, ¿vale? Y esas 1000 personas constantemente están accediendo a una base de datos de cliente, porque claro, tienen que trabajar con los clientes en su CRM o en cualquier ERP que gestione los clientes, ¿vale? Y constantemente tienen que ir a consultar esa información que está en la nube. Claro, antes, cuando nosotros consultábamos esa información en un servidor que teníamos conectado en nuestra infraestructura interna, donde se tiraba cable y directamente iba al cable,
no pasa nada, pero claro, nosotros pensamos que todas esas solicitudes como trabajadores tenemos que enviarlas a través de Internet y hasta que lleguen donde está el servicio. Entonces, claro, al enviar y recibir datos de manera continua, se requiere que el ancho de banda sea grande, ¿vale? O sea, se requiere un ancho de banda que pueda mantener ese servicio óptimo, ¿no? Un rendimiento adecuado, como viene aquí. ¿Y qué pasa? A ver, nosotros estamos acostumbrados a lo que nosotros pagamos de nuestra wifi de nuestra casa y tampoco hace mucho. Pero claro, los anchos de bandas de las empresas con todos los requerimientos que conllevan, ya no solamente las solicitudes que hacen los empleados, sino, por ejemplo, las propias páginas web que constantemente están tirando de Internet. Imaginaos que sea una financiera con los cajeros automáticos. O sea, que el alcance es bastante alto. Entonces, si todo está en la nube, se requiere un ancho de banda muy grande y que ya os lo anticipo que no es nada barato. Entonces, claro, esto no lo pone aquí, pero os lo digo yo, esta necesidad de mayor ancho de banda se acaba trasladando a un mayor coste a las empresas, lo cual las empresas muchas veces se lo tienen que pensar si eso luego económicamente les va a compensar o no les va a compensar, ¿vale? Pues eso digamos que es otro hándicap o es otra de las complejidades o desafíos que la computación en la nube tienen actualmente. ¿Qué más? Sobrecarga de los servidores. Si miles de ordenadores están conectados simultáneamente, los servidores deben atender todas las solicitudes, lo que puede reducir su eficiencia. Bueno, pues eso al final es lo que venimos hablando desde el primer día, ¿no? Al final, constantemente estamos haciendo esas solicitudes, ¿no? Entonces, claro, si todos de repente lo hacemos de la misma manera, no es como antes que pues repartíamos, ¿no? Bueno, ahora por ejemplo el modelo normalmente es híbrido, pero antes si solamente nosotros, por ejemplo, como empresa, pues hacíamos consultas a nuestro servidor, ¿no? Claro, de repente, si esos servidores, como ya hemos hablado hasta ahora, ¿no? Lo que hacen es que lo virtualizan y hacen como cachitos dentro del propio servidor y así pueden guardarte este cachito para ti, como empresa, para que tengas tus cosas, otro cachito para otro lado. Si de repente somos cientos de empresas consultando al mismo servidor constantemente y simultáneamente, pues al final a lo mejor los servidores no tienen un límite, ¿no? Entonces lo que hace es que se reduzca esa eficiencia. Y claro, ante estas limitaciones, para darle solución en lo que se está trabajando o lo que ya se ha comenzado a trabajar es el impulsar el desarrollo de tecnologías complementarias, que son las que veis aquí, que son Edge Computing, Fog Computing y Mist Computing, ¿vale? Esto es un poco complejo a nivel técnico, yo voy a intentar explicarlo de la manera funcional más fácil posible. Lo requiere la ley, así que no me queda otra que enseñároslo y os lo voy a intentar explicar un poco de manera comprensible para que a nivel funcional, como somos todos aquí, no nos cueste poco entenderlo, ¿vale? Entonces, pensad, antes de empezar a explicarlos, os pongo un poco en contexto. Nosotros ahora mismo pues somos muchas empresas que vamos a consultar, imaginaos, a la nube de Amazon, que ya no sabemos que está en Zaragoza, ¿vale? Imaginad que la nube de Amazon que está en Zaragoza da servicio a todas las empresas que estamos en España y en Portugal, ¿vale? Que tienen alojado ahí sus cosas, su página web, sus documentos, sus aplicaciones con las que trabajan sus trabajadores, las aplicaciones del móvil también con las que se conectan sus clientes, imaginaos, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, todas las empresas de España que tenemos contratados servicios de la nube de Amazon, vamos a recurrir a lo que tenemos ahí en Zaragoza, esa foto que ya os he puesto un par de veces a lo largo de la presentación. Vale, pues hasta ahí todo entendido. Entonces, como todos vamos a consultar a este centro de procesamiento de datos, nos vamos a encontrar con esos problemas que hemos visto hasta ahora. Pues que puede ser que los servidores se sobrecarguen, porque claro, imagínate dar servicio a toda España. Que además, bueno, esta es más a nivel de empresa, ¿vale? Necesidad de ancho de banda, en este caso no aplicaría. Y luego también la alta latencia es casi de calidad del servicio. Vamos a pensar mejor en esta. Sobrecarga de los servidores. Pues, ¿qué pasa? Imaginad este dibujito que veis aquí, ¿vale? Nosotros digamos que ese Zaragoza está ahí, donde pone Data Center y Cloud, ¿vale? Y nosotros al final, pues somos todos esos aparatitos que vienen por debajo, por ahí abajo, ¿no? Pues, por ejemplo, una placa
fotovoltaica que manda información para que se guarden los datos de todo lo que ha recogido de sol y de todo todas esas cosas que se puedan solicitar. Bueno, pues esa imagen que veis ahí. El coche, que además es un coche inteligente y eléctrico que está conectado a internet, porque además a la hora de frenar por seguridad pregunta a internet cuándo le toca, porque es un coche automático, por ejemplo, ¿no? O cantidad de cosas que a día de hoy utilizan internet, mismamente el reloj, ¿no? O que funciona a través de internet, o están constantemente midiéndonos. Bueno, pues todas esas cosas que vimos en el tema de las tecnologías sanitarias digitales relacionadas con el internet de las cosas, ¿no? Todas esas cosas son susceptibles de consultar a este control, ¿no? Al centro de procesamiento de datos que está en Zaragoza, en el caso de Amazon. Entonces, constantemente todo eso está conectándose. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Para intentar optimizar todo esto, se han creado estas tecnologías que van a intentar hacer las cosas un poco más eficientes. Está el Edge Computing. El Edge Computing se considera una extensión del Cloud Computing. Mientras que la nube realiza todo el procesamiento de los datos en servidores remotos, el Edge Computing acerca parte de ese procesamiento a la fuente de los datos, reduciendo la dependencia de la nube. Es decir, que lo que hace es que se crea una tecnología intermedia, de ahí que ponga computación en el borde, ¿no? Que se implementa en todos estos dispositivos, pues dentro del coche, dentro de la placa fotovoltaica que necesita internet, ¿no? Entonces, se llama computación en el borde. Esa sería como la traducción de Edge Computing, porque lo que hacen es que implementa pues, en esos dispositivos, pues a lo mejor sensores y cosas así dentro para que esos propios dispositivos, esos propios que están implementados dentro de estos objetos, puedan llegar a procesar datos sin necesidad de tener que ir a hacerle la consulta a la nube que está en Zaragoza, ¿no? Para que sea todo más eficiente, para que haya esa menos latencia, porque claro, son capaces de tomar decisiones más cercanamente, ¿vale? Entonces, de esa manera, aquellas cosas que son susceptibles de poder tomarse decisiones por parte de esta tecnología, porque esta tecnología está habilitada para ello, pues no, es como que la nube se lo delega para que lo decida él sin necesidad de que le vaya a consultar, ¿vale? Y así se reduce esa dependencia. El Edge Computing, como os digo, realiza el procesamiento directamente en el dispositivo donde se generan los datos o en un equipo muy cercano. Pues, por ejemplo, vamos a poner cambios para que lo entendáis. Una cámara de seguridad inteligente que detecta movimiento y decide localmente, la propia cámara, si activar una alarma o no, sin tener que consultarla al propio programa en la nube. Es decir, como que esta cámara de seguridad ya es inteligente, ¿no? Como para poder tomar esa decisión y en base a ese movimiento, pues ve si activa la alarma o no la alarma, ¿vale? O, por ejemplo, un coche autónomo que procesa sensores en tiempo real para frenar o girar. Claro, es un coche autónomo. Si yo, de repente, viene un peligro y el sensor que detecta el peligro tiene que ir a la nube a consultar si frena o no frena, igual nos hemos estrellado. Entonces, el propio coche autónomo tiene implementados sensores que utilizan esta tecnología de Edge Computing para que automáticamente frene o gire, como pone aquí, sin necesidad de tener que lanzarle la consulta hasta Zaragoza para que Zaragoza le diga sí, frena, que igual has llegado tarde, ¿no? Pues eso es posible gracias a esta tecnología de Edge Computing, que está dentro del mundo de la nube de igual manera, ¿vale? O, por ejemplo, también una cámara que envía el vídeo a un mini ordenador cercano que reconoce caras, ¿vale? Pues esa cámara es capaz de enviar directamente, gracias a internet, esa información a un ordenador que está cerca, que le está haciendo ese reconocimiento facial, es decir, le envía directamente esa información sin necesidad de ir hasta Zaragoza, preguntarle, oye, ¿se lo envío o no se lo envío? Sí, envíaselo, ¿vale? Para evitar ese retardo, ¿vale? Esa latencia. Pues eso sería la tecnología de Edge Computing. ¿Qué pasa? Que no es lo único que hay. También tenemos el Mist Computing o computación en la bruma. A ver qué es esto. El Mist Computing lleva el procesamiento aún más cerca de la fuente de datos, a menudo directamente en el dispositivo que genera la información o en el dispositivo cercano. Es decir, cuando hemos hablado del Edge Computing, hemos hablado que tenía un sensor, ¿vale?
En cambio, el edge computing es el propio dispositivo. Claro, en el edge computing era el sensor el que tomaba esas decisiones. Aquí es el propio dispositivo quien genera esa información. Vamos a ver ejemplos para que se entienda mejor. Bueno, dice, el procesamiento es ultralocal, ¿vale? Porque es el propio dispositivo el que toma la decisión, sin llegar a tener que consultar ni siquiera a la nube, ni tampoco a una tecnología o un sensor que tenga cerca, ¿vale? Entonces, es un procesamiento que es ultralocal, incluso más cercano que el edge. Ocurre en microcontroladores muy pequeños dentro del propio sensor. Por ejemplo, un sensor de temperatura que filtra ruido y solo envía datos si hay un cambio significativo, ¿vale? Es decir, lo ejecutan y solamente envía la información a esa nube si realmente se requiere. Un sensor de humedad en la agricultura que activa un riego básico sin depender de ningún servicio. O sea, si os fijáis, son los propios sensores, ¿no? ¿Vale? No es un dispositivo que tenga agregado, como por ejemplo era el coche. O un sensor de humo que detecta el humo y activa la alarma directamente, ¿vale? Es todavía más cerca que el propio edge computing. Y luego nos queda el fog computing, que es otro tipo de tecnología dentro de este mundo, ¿vale? Se llama o se denomina computación en la niebla. Y esta actúa entre una capa intermedia entre el edge computing y la red, ¿vale? Está como entre medias. Dice, proporciona nodos que no dejan de ser servidores intermedios, es decir, en vez de tener que ir hasta la nube, pues tienen mini servidores o servidores menos potentes que están de manera intermedia dentro de la infraestructura, de tal manera que nosotros lanzamos la orden, o por ejemplo todos estos, el ordenador, la cámara, el semáforo, el portátil, el coche, lanza la orden y esta no llega ni siquiera a la nube porque hay como ordenadores o servidores ahí por medio, que pueden ser también routers o gateway también, de manera que esos ya trabajan interconectados como si fuera la propia nube, ¿vale? Y lo que pasa es que sí que están más cerca de los usuarios. Vamos a ver ejemplos. Los datos se procesan en dispositivos cercanos, pero más potentes que el edge. Bueno, lo que hemos dicho, por ejemplo, microcentros de datos locales que están más cerca, servidores en la red del proveedor también, ¿no? Por ejemplo, una fábrica donde cada máquina hace un preprocesado, pero un servidor local analiza los datos de todas las máquinas para detectar fallos, ¿vale? Es decir, dentro de esa infraestructura que tienen montado, pues hay justo un servidor que está dentro de esa infraestructura en la nube, que lo que hace es que para procesar ponen un servidor dentro de la propia empresa y este es el que procesa, ¿vale? El servidor local procesa, analiza los datos y detecta fallos, sin necesidad que se vaya a consultar a la nube porque eso requiere como que está más lejos, ¿no? Entonces, instalan ese servidor en esa empresa que no deja de estar en la misma infraestructura que la propia nube, pero para intentar agilizar determinadas solicitudes, ¿vale? O, por ejemplo, una ciudad inteligente donde sensores de tráfico envían datos a un centro local que coordina semáforos en tiempo real. Es decir, una ciudad inteligente en la que trabaja constantemente tiene todo alojado en la nube de Amazon. Pero claro, lo que hacen es que tienen esos servidores a los que se envían los propios semáforos, los sensores de tráfico, le envían los datos a esos servidores que están en esa ciudad inteligente, porque ese es el servidor que coordina. Que luego ese servidor ya se encargará de mandarlo a la nube para que se procese toda la información que se ha ejecutado, para que se almacene toda la información para poder luego sacar determinadas conclusiones y que además haya el registro de todo lo que ha sucedido y que se quede ahí constante por si tienen una auditoría dentro de un tiempo de qué fue lo que pasó, por ejemplo, porque haya un accidente, ¿vale? Pero es cierto que no requieren tanto de ese servidor en la nube, sino que existen esos servidores intermedios que están dentro de esa tecnología de fog computing, de computación en la niebla, para que no tenga tanta dependencia y no se sufran todas esas carencias que hemos visto que quizás tiene todavía esos servicios que se ofrecen en la nube. Y luego también todos los sensores de una empresa que envían datos a un servidor del edificio que los analiza juntos, pues sería otro, ¿vale? Entonces, todo esto son las tecnologías que se están llegando a implementar para hacer todo esto que no tenga tantas carencias. Esto lo he puesto yo aquí, que lo he sacado de mí misma, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia de las tres tecnologías, la diferencia principal, y que finalmente al final no deja de ser la principal diferencia dónde se ejecuta todo.
El MIS, que es el que está más cerca del dispositivo en sí, ¿no? Es el propio sensor. El Edge es un dispositivo cercano, pues por ejemplo, porque tengan un dispositivo implementado dentro de un coche automático, ¿vale? Pero no es el coche, sino que es un dispositivo dentro del coche. Y el Fog, porque son servidores que no dejan de ser locales o gateways que están en esa infraestructura ubicados de manera intermedia para que sea todo más ágil respecto al servidor principal. Decisiones mínimas en el sensor, el MIS, el procesamiento en el dispositivo, pero no en el sensor, el Edge, y procesamiento distribuido en la red local, el FOG. Y luego también, aparte de toda esta tecnología, tenemos que saber que a la hora de ofrecer los servicios existen diferentes modelos, ¿vale? Bueno, acabamos esto y lo dejamos, que creo que está sonando justo el timbre. Modelos de nube que nos podemos encontrar, ¿vale? Sí, es modelos de nube. Sí. Pues lo vamos a ver ahora mismo. Los modelos que podemos encontrar a la hora de montar, por ejemplo, nuestra propia infraestructura en la empresa, ¿no? Nosotros queremos montar una infraestructura tecnológica para poder alojar todos nuestros servicios, ¿vale? Lo que siempre hemos dicho, todas las facturas, todos los documentos relativos a la empresa que son súper importantes, las cuentas anuales. Luego, aparte, claro, mis trabajadores trabajan con una aplicación, pero es que esa aplicación la he diseñado yo porque la he comprado. Bueno, no la he diseñado yo, la he comprado, pero me la has hecho ad hoc y la tengo que instalar en algún sitio, ¿no? Para que funcione. Y luego, aparte, también, como vendo mis productos, pues tengo mi página web donde tiene que estar disponible 24/7, además con su pasarela de pagos y que todo funcione perfectamente, ¿vale? Somos una empresa y tenemos todos esos servicios y tenemos todas esas necesidades. Entonces, los modelos de la nube donde podemos implementar todo esto que tenemos son distintos dependiendo de las decisiones de la empresa, ¿vale? Entonces, en cuanto a los modelos, hablamos de que existen, digamos, 3 tipos de modelos, ¿vale? Que son, digamos, que son básicamente los niveles. Por un lado está la nube pública. ¿Qué es la nube pública? Pues la nube pública es la que prácticamente hemos venido hablando desde el principio del tema, ¿vale? Son proveedores de servicios que ofrecen, como ya hemos visto, servicio de hosting en servidores, que están en la nube, que son externos, que están alojados en algún centro de procesamiento de datos en un sitio que no sé ni dónde, porque a mí lo único que me interesa es que, como tengo internet, voy a llegar a ello y ya está, ¿vale? Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Y las empresas, digamos, lo que hacemos es que recontratan ese servicio y se accede a esos recursos bajo demanda, lo que hablamos el otro día, ¿no? Según necesitamos, pues así solicitamos. ¿Que necesitamos más memoria porque voy a necesitar almacenar más datos en mi base de datos? Oye, que necesito 100 megas más. Pues toma, aparte, a cambio de 100 euros, pues 100 megas más. Me lo invento que no sé exactamente cuánto está a día de hoy el mega en el mercado. Entonces, esto digamos que la nube pública es lo que hemos venido hablando hasta ahora. Google Drive, Microsoft Azure, AWS, que es Amazon Web Service, ¿vale? Entonces, eso sería como la nube al uso. Pero ¿qué pasa? No todas las empresas utilizan este modelo y ya está. Puede haber un modelo, por ejemplo, privado, de nube privada, ¿vale? ¿Qué significa eso? Dice, las nubes privadas pertenecen a una sola organización que cuenta con sus propios centros de datos. Es decir, yo soy una empresa y yo me monto mi propia nube. Pues eso sería una nube privada, ¿vale? ¿Quién normalmente suele tener esto? Pues, por ejemplo, los bancos, ¿vale? Porque, claro, al final los bancos tienen tanto dinero que pueden permitírselo. Al final no deja de ser algo bastante caro de mantener, tanto a nivel de inversión como de mantenimiento, ¿no? Entonces, pues, al final ellos tienen su propia nube, de tal manera que todas las oficinas que a lo mejor forman parte de sus redes de oficinas acceden a esa información que están en esos servidores, pero es una nube suya, privada, de tal manera que ellos tienen ese control e implementan toda esa seguridad por eso, porque ellos pueden permitirse pues, tener un equipo de ciberseguridad que garantice que los datos de los clientes van a estar con todas las medidas de última generación, ¿no? Entonces, esto es una nube, no deja de ser una nube como la que puede ofrecer cualquier servicio, pero es una nube que se montan ellos y que es privada y que nadie puede acceder a ellos. Porque si yo le vendo un cachito de mi servidor, que lo podrían hacer los bancos, podrían decir de la noche a la mañana, oye, pues mire, ¿por qué no
ponemos a disposición de posibles clientes la mitad de nuestra infraestructura, porque ya que por lo menos que nos paguen los gastos, ¿no? Pero claro, al final, si tú le das un cachito de tus servidores a clientes, aunque te paguen el servicio, tienes ese riesgo de que a lo mejor por ahí se cuele algún malware o algún ransomware, ¿no? Entonces, al final, por seguridad no lo hacen. Pero no deja de ser una nube tal como la que pueda tener Amazon o la que pueda tener Azure, ¿vale? Pero es una nube suya, privada. Y luego está la nube híbrida, que es la combinación de ambas. La combinación de ambas, es decir, las empresas pueden contratar, por ejemplo, un banco, ¿vale? Imagina, hemos dicho que tienen datos que son súper importantes del cliente, pero a lo mejor toda la información que contienen no es tan importante y prefieren no meterla dentro de su infraestructura. Tendrán que, por una campaña comercial, crean una página web o una aplicación para dar a conocer los productos a los jóvenes o porque ofrecen una beca de lo que quieran simplemente por esa reputación, ¿no? A nivel de intentar captar clientela con distintas iniciativas. Pues dice, pues mira, yo tengo mi negocio en mi nube privada, pero lo que voy a hacer es que voy a llamar a Azure y le voy a contratar un cachito de un servidor para poder almacenar ahí esta página web que he creado para intentar para sacar al mercado esta nueva iniciativa y aparte que me guarden la información de la base de datos de todas las personas que se están registrando y que están interesados en ello o que hacen, se entran al juego, ¿no? Dentro de esa propia iniciativa de la estrategia comercial. Pues entonces lo que hacen es eso y aparte, así de esta manera también se quitan ese riesgo de que si por ahí entra algún virus, pues mira, por lo menos no te está entrando el virus en esa información que tienes tú en tu nube privada, arriesgando esos datos que son los que realmente son importantes para el negocio, ¿no? Entonces, pues eso, dice, permite aprovechar recursos públicos y mantener seguridad en lo privado. Porque claro, aparte de la seguridad, a lo mejor también te sale más barato subcontratar este hosting y que realmente no te compensa en cuanto al riesgo y dices, pues mira, este servidor que me ahorro, si lo contrato en otro sitio, que aparte me sale más barato, ¿no? Porque al final no es lo mismo que tener ese mantenimiento de un servidor único para una empresa. Pues, por ejemplo, una empresa que guarda datos sensibles en su nube privada, pero usa la nube pública para análisis masivos, ¿vale? Pues eso sería otro caso de uso. Entonces, bueno, si os parece, nos quedamos aquí, yo me lo apunto. Ya solamente nos quedarían dos cositas que son relativas a la seguridad y al impacto medioambiental de todos estos servicios. Y lo que os digo, yo esta Semana Santa preparo todo lo relativo al informe de digitalización, al RA del informe de digitalización para que lo podáis usar luego en vuestro proyecto. Entonces, bueno, pues como ya no os vuelvo a escuchar hasta después de Semana Santa, que tengáis muy buenas vacaciones y descanséis mucho, que os lo habéis merecido. Y nada, y nos vemos en la puerta, ¿vale? Gracias. Gracias.